Victoria de Boris Johnson en las elecciones británicas y derrota sin precedentes de esa opción socialista rancia que planteaba el candidato laborista Jeremy Corbyn. Boris Johnson pone con esto alas al Brexit y anuncia que para el próximo 31 de enero ya se habrá iniciado esa desconexión de la Unión Europea respecto del Reino Unido. La gran pregunta ahora es qué es lo que pasará con Escocia, por ejemplo, donde suben los votos del Partido Nacionalista, donde ya se votó en un referéndum a favor de permanecer en el Reino Unido porque querían estar en la Unión Europea, pero ahora están planteando la posibilidad de un segundo referéndum de independencia. Y otra pregunta, ¿qué ocurre con Irlanda del Norte? ¿Volveremos a tener una frontera física en la isla de Irlanda? Mientras tanto, en nuestra política nacional seguimos pendientes de las negociaciones para la formación de gobierno. ¿Se acuerdan de cuando Pedro Sánchez decía que conversar con los separatistas sí, pero siempre dentro del marco de la Constitución? Bueno, pues ya ha cambiado de discurso. Habla de diálogo además asumiendo el lenguaje de los separatistas, diciendo que es necesario para solventar el conflicto político, pero en ningún momento menciona la Constitución. Está cediendo ya ante las exigencias de un Oriol Junqueras, que al parecer es el que pilota las negociaciones desde la cárcel. Y un elemento más, hay tanto miedo en España a que se conforme un gobierno socialcomunista, que son muchos los empresarios y profesionales que están huyendo al vecino país de Portugal. Al parecer en ese país encuentran unas medidas fiscales y unas leyes que dan acogida a nuevos residentes más que ventajosas. La Hacienda española está multiplicando ya los controles para evitar la fuga de capitales. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, mediante Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si lo desean, enviarnos sus mensajes de WhatsApp a través del teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Roberto Centeno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Estupendamente. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Lucio Muñoz. ¿Qué tal, Lucio? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor y un placer, como siempre te digo, Javier. Muchas gracias. Don Lorenzo Abadía, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Y Javier Galve, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado, como siempre. Y como siempre, antes de entrar en materia, les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy queremos saber qué opinan. ¿Es lícito que Escocia se separe del Reino Unido si se lleva adelante el Brexit? Recuerdan ustedes que los escoceses votaron ya permanecer en el Reino Unido porque querían seguir en la Unión Europea, pero ahora que el Reino Unido con el Brexit se va de la Unión Europea, los escoceses están empezando a reclamar un segundo referéndum de independencia. ¿Creen ustedes que es lícito que Escocia se separe del Reino Unido ante este Brexit que parece ya inminente? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Les hacemos esta pregunta al hilo de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Boris Johnson ha arrasado en las elecciones británicas. El candidato de los conservadores ha obtenido una holgada mayoría absoluta, lo que supone un respaldo claro a sus intenciones de llevar adelante el Brexit y ha supuesto también una derrota sin precedentes para el rancio socialismo intervencionista que propugnaba el laborista Jeremy Corbyn. El carismático y peculiar Boris Johnson se ha ganado a pulso los electores. Su gran promesa, sacar adelante el Brexit ya de una vez, después de 3 años y medio de idas y venidas sin sentido. Se ha pateado los feudos laboristas y ha conseguido derribar el llamado muro rojo, porque en esas zonas, aunque el voto mayoritario no era de los conservadores, sí se había votado a favor de abandonar la Unión Europea. Y el candidato de los laboristas, lo único que ofrecía era un segundo referéndum y un programa de socialismo con el que los británicos no han querido experimentar. Al conocer el resultado, Boris Johnson ha prometido que el Brexit será una realidad el 31 de enero. And we will get Brexit done on time by the 31st of January. No ifs, no buts, no maybes. Leaving the European Union as one United Kingdom, taking back control of our laws, borders, money, our trade, immigration system, delivering on the democratic mandate of the people.
Otro de los triunfadores en estas elecciones ha sido el nacionalismo escocés. La separatista Nicola Sturgeon, líder del Partido Nacionalista Escocés, se ha hecho con 48 de los 59 diputados que Escocia aporta a la Cámara de los Comunes. Su argumento electoral ha sido claro, ya que Escocia votó por más del 60% permanecer en la Unión Europea, que ahora les empujen al Brexit contraviene la voluntad de los ciudadanos, con lo que se ve legitimada para pedir un nuevo referéndum de independencia. Tenemos comunicación con Paul Gordon. Él es nuestro político especializado en análisis británico y es miembro del Movimiento Europeo Británico. Paul Gordon, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cuál sería una primera valoración de estas elecciones en el Reino Unido? Pues yo creo que el punto que me sorprende más es lo de los votantes en feudos laboristas en el norte de Inglaterra, que de toda la vida han votado y apoyado al Partido Laborista y parece ser por el asunto del Brexit que han votado al Boris Johnson, ¿no? Cuando todo el mundo les había dicho que no era bueno para sus intereses de clase como trabajadores, ¿no? Favorecer una especie de rebaja de los derechos de los trabajadores. Entonces me ha sorprendido mucho esto en el norte de Inglaterra y en el norte de Gales. Otra cosa que me ha sorprendido, pero no tanto, es esa progresiva diferencia entre Escocia y el resto del Reino Unido, en términos que el Brexit está haciendo cada vez más claro y polemizador. Lo que parece claro, señor Gordon, es que el Brexit ha quedado legitimado. A fin de cuentas, Sí, Boris sí. Johnson, como único punto programático, llevaba a pisar el acelerador de esa salida del Reino Unido. Con esta victoria es como casi si hubiera hecho un segundo referéndum por el Brexit. Eso es verdad. Aunque yo, como buen escocés, yo creo que desde luego en Inglaterra y en Gales el Brexit está más que legitimizado, que ya no se puede decir pobrecita gente humilde que la clase política liberal les ha engañado a favor de la salida. No es así. Eso ha sido una victoria abrumadora en Inglaterra y Gales, pero en Escocia no es así. Entonces, o tratan de acomodar a la mayoría en Escocia de alguna manera, o va a haber un problema muy grande, porque yo lo sé por mi propia familia, que ha sido unionista de toda la vida, que ya están a punto de saltar por los aires, porque se creen, la mayor parte de los escoceses, que se les ha ignorado en la gestión del Brexit, y eso es que basta ya. Entonces, eso es un problema que Johnson, vamos a ver cómo lo trata de resolver. Lo que está claro, usted tiene toda la razón, si vemos el mapa de las votaciones, vemos toda Inglaterra pintada de azul a favor de Boris Johnson, pero nos vamos a Escocia y los Midlands y los Highlands son feudo del Partido Nacional Escocés, y Nicola Sturgeon ha dicho que con este resultado electoral ella se siente legitimada para un segundo referéndum de independencia. Es una pena porque, como le he dicho, yo vengo de una familia tradicionalmente unionista, pero es que lo que me cuenta mi familia es que están hartos ya, que no se toma en cuenta para nada la mayoría de los escoceses, y eso no es nada nuevo en realidad. No es nada nuevo. El Brexit lo lleva a flote a la superficie del agua y es un asunto que se tendrá que tomar en cuenta. Vamos a ver si se puede solucionar. Yo me temo que a largo plazo esto va a ser la próxima batalla constitucionalista en mi país, ¿no? Ya que el Brexit se pasa a página. Y otra pregunta será saber qué es lo que ocurre en el Ulster, en Irlanda del Norte, porque en estas elecciones el Partido Unionista, fundado por el histórico reverendo Ian Paisley, ha obtenido 8 escaños, mientras que el Sinn Féin de Gerry Adam ha obtenido 6. Pero parece ser que si se lleva adelante ese Brexit, habrá una frontera física en la isla de Irlanda. Yo creo que no, Yo creo que no va a haber una frontera física porque
el acuerdo que Johnson parece que ha alcanzado con Bruselas es que es una capitulación. Los unionistas en Irlanda del Norte están muy cabreados con Johnson, igual que los escoceses, pero por motivos distintos, porque les parece que Johnson les ha vendido por el río, ¿no? Se dice que ha capitulado y va a dejar una especie de frontera de aduanas entre la isla de Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Entonces, frontera dura física entre las dos Irlandas no va a haber. Eso, desde luego, es lo que yo he entendido. Bueno, señor Gordon, aclárenos usted que, como bien nos ha dicho, tiene el corazón partido, usted es conservador de toda la vida, es del movimiento europeo británico, sí, pero es escocés. ¿Ahora qué? ¿A quién va a votar? ¿Al Partido Conservador o se va a pasar al Scottish National Party? Pues es un dilema, desde luego, porque yo soy conservador tradicionalista. No soy como Boris Johnson, que es un liberal en su vida personal y en sus valores. No soy ese tipo de conservador y, de hecho, Johnson ha echado a muchos tradicionalistas del partido o les ha hecho marcharse porque él ha cambiado el partido. Y eso me preocupa mucho. Y en realidad el asunto de Escocia, pues sí, me ha provocado, cuando me he despertado esta mañana, he visto el panorama, he pensado, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Madre mía, lo que nos cae encima. Ya nos contará a quién vota. Por cierto, quédese con la parte buena, por lo menos han conseguido hundir clamorosamente al Partido Laborista. Ese socialismo rancio intervencionista de Jeremy Corbyn no ha conseguido convencer a nadie. Es que él, yo creo que su personalidad, su manera de ser, la verdad es que no era muy atractivo. Pero vamos a ver la realidad. Johnson tampoco, Es que hay mucha gente, sobre todo de clase obrera, que les ha parecido Johnson como figura y personalidad tampoco les gustaba. Se han tapado la nariz, por lo que yo he entendido, en esos feudos del norte de Inglaterra, porque les parecía que la clase política se estaba burlándose de ellos, ¿no? Con el resultado del referéndum en el 2016, que trataban de paralizar o poner trabas al resultado del referéndum en Inglaterra. Esto está muy complicado. Está muy complicado la cosa. Eso estoy viendo. Tendremos ocasión de irlo comentando. Paul Gordon, representante del Movimiento Europeo Británico, muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo lo es? Bueno, pues como tu compañero, un poco complicado, ¿no? Paul Gordon lo ha explicado bastante bien. Exactamente. Yo lo primero que tendría que decir, que analizar es que, dado este sistema electoral, que por otra parte a mí me gusta, y que, bueno, con una doble vuelta pues sería pues casi ideal, ¿no? Pero obviamente habría, estudiando un poco más detenidamente, yo no he tenido tiempo a lo largo del día, los votos, cómo se habrían distribuido, ¿no? Pero yo sí que creo que hay que decir o analizarlo de la siguiente manera. El primer referéndum, o mejor dicho, el único referéndum que ha habido, el del Brexit, sí que, el Brexit, exactamente, sí que estipuló, dejó claro, como si dijéramos, dos vertientes, dos formas, dos tendencias, que era el voto más urbano, que fue anti-Brexit, más pro-europeo, y el voto más, yo no lo llamaría rural, probablemente simplemente más nacional, fuera de lo que es la urbe de Londres, que estuvo más a favor del Brexit. Insisto, es que yo ahora no puedo, todavía no tengo datos para analizar que simplemente con los votos, no con los escaños, qué es lo que habría pasado, ¿no? Pero en cualquier caso es obvio que se ha quedado legitimado, es decir, en este momento ha habido muchos aquellos votantes, que reclamaban un segundo referéndum, con estas votaciones han visto colmada esa aspiración. Claro, eso ha sido un segundo referéndum. Eso ha sido un segundo referéndum y además, teniendo en cuenta lo que yo acabo de decir,
ha debido de ocurrir también otra, yo hago otra lectura así a bote pronto, y es que incluso el voto más urbano, vamos a decir más cosmopolita o más, algunos dirían más globalista, ha preferido el Brexit, obviamente, que una alternativa que en este caso era pues prácticamente volver al socialismo del 19 o de principios del siglo XX. ¿no? Y es que era un socialismo claro, que no pega nada en el Reino Unido, donde el laborismo es otra cosa. Distinto hubiese sido probablemente, pero eso queda ya para los futuribles, ¿no? La hipótesis de con un gobierno, o mejor dicho, con una alternativa, con un candidato, vamos a decir, mucho más centrado, mucho más moderno, cuál habría sido. Pero no es el caso. Lo que sí que es el caso... ¿Qué hubiera pasado con Tony Blair? Claro, por ejemplo. Lo que sí que es el caso es que ha habido cantidad de voto, como acabáis de decir, que votó a favor, feudos de izquierdas que han votado al Partido Conservador precisamente por la transversalidad de la que yo hablaba, es decir, antes que votar a un partido clásico de izquierdas, gente con conciencia de clase gente de trabajadora, izquierdas, sí, que ya no se ve representado de ninguna manera por este tipo de partidos, que ha hecho exactamente lo contrario. Ha preferido el Partido Conservador. Claro, de allí lo que yo quiero decir es que sí que se puede reflejar de alguna manera la transversalidad del voto o del tema Brexit, por decirlo así, ¿no? Ahora, Roberto, la cosa se complica. Usted estará contento, ¿no? Usted es pro Boris Johnson y además no le caía nada bien Jeremy Corbyn. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Primero, hay un tema que ha planteado el señor Gordon, que dice que no entiende por qué en los feudos tradicionalmente del laborismo, laboristas ha ganado e incluso ha barrido Boris Johnson. Bueno, señor Gordon, es muy sencillo, ha sido Nigel Farage. Nigel Farage se ha repartido los papeles con Johnson y esta es una persona que tiene una credibilidad, un conocimiento económico. Él fue corredor de bolsa o agente de cambio de bolsa, si quieren, es comentarista en toda una serie de medios que son justo los medios contrarios a Soros, que este es el otro gran perdedor de esto, y luego hablaré de ello, está el tío desesperado, y por lo tanto Nigel Farage ha sido el que le ha conseguido estos votos. Pero bueno... Roberto, Boris Johnson le ha robado al UKIP sus votos, no es que se los haya entregado, se los ha robado el Partido Conservador. ¿Por qué dice que se los ha robado? Porque han votado a Boris Johnson. Bien, bueno, de acuerdo, pero Nigel Farage se sabía que se han repartido los papeles. Bueno, digamos. Bien, vale. De acuerdo, y han ganado. Bien, mira, yo quería, lo tenía aquí en pantalla, pero como ahora tardaré un poco en encontrarlo, el comentario de la CNBC. El comentario de la CNBC esta mañana decía que ha triunfado radicalmente Boris Johnson, y lo que ha triunfado es... la separación ha triunfado frente al socialismo rancio, como tú le llamas, que desde luego, comparado con Sánchez, este es un Felipe González, si quieres. Más bien sería un Felipe González que no un Sánchez, porque Sánchez es que no hay por dónde cogerlo. Es un enemigo de España, está dispuesto a destruir España, pero esta es otra historia que luego, si quieres, hablamos. Y que ha conseguido una separación de Europa y un triunfo sobre los globalistas y concretamente sobre Soros, que lo que quiere es, ha sido un no rotundo a la invasión musulmana de Europa, que está dirigiendo este personaje. Por otro lado, el propio Soros, en uno de los periódicos importantes de su cadena, el Guardian, esta mañana, bueno, estaba el tío que se subía por las paredes y dice que va a luchar todo lo que pueda por un segundo referéndum, y el único sitio donde Soros va a lanzar ya toda su artillería... decía otra cosa, que ahora tiene que buscar alguien que suelte entre 30 y 40 millones de euros para seguir financiando la invasión musulmana de Europa y el globalismo. Pero vamos, eso se lo van a dar en Bruselas, donde la mitad de los comisarios están en nómina. Bien, y él hablaba de un segundo referéndum.
y evidentemente se estaba refiriendo a un segundo referéndum en Escocia, donde van a ir, digamos, con toda la fuerza que tiene este personaje siniestro. Bien, quiero nada más, y ya cedo la palabra a mis otros compañeros, una cosa, hay muchas más cosas que si luego volvemos les comentaré, pero hay una cosa que quiero señalar y quiero que quede muy, muy, muy clara, porque el tema de la independencia de Escocia, señoras y señores, es algo que está en la Constitución británica, es decir, en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, se llegó a un acuerdo entre Escocia y entre Inglaterra de formar la Gran Bretaña. Y en ese acuerdo constitucional... No es la Constitución, es una ley en concreto, es la Union Act. Exactamente, es una ley y por lo tanto, ¿no? Sí. Por ley ellos pueden perfectamente separarse si así lo quieren, porque así lo dice la Constitución británica y porque así lo dice la ley. No, insisto, no es la Constitución británica, es que son dos países distintos que acordaron unirse, incluyendo entre las cláusulas la posibilidad de separarse cuando quisieran. Exacto. No es que no hay una Constitución, no existe la Constitución británica. Existe, pero desde el punto de vista material. Es una ley. Si no está escrita. Pero son dos países distintos. Por ejemplo, quien quiera hacer un paralelismo con Cataluña o País Vasco se equivoca radicalmente. Ya, bueno, pero es que por ahí voy, porque esto es lo que van a hacer estos miserables traidores, tanto los del Partido Socialista como los de Podemos, como los separatistas. Demostrar o ignorancia o estulticia. No, van a intentar, y bueno, perdona, y toda la gigantesca batería de medios a su servicio. Pues ya les avisamos a ustedes que no hagan caso, que no tienen razón quienes digan eso, no tiene nada que ver. Esto es lo que quería subrayar porque me parece muy significativo. Y hombre, deciros... no es de ahora, pero es del año 16. Estuve dando una conferencia en Bruselas con mi llorado amigo Antonio García Trevijano y había bastantes periodistas. Uno de ellos era un periodista inglés y faltaba una semana para la votación del Brexit. Y le preguntábamos, lógicamente, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Y dice, ¿nos vamos a separar? Dice, ¿no tiene usted más que...? Estábamos en Bruselas. Dice, ¿no tiene usted más que ver lo que es esto? Mira, Bruselas, un tercio de los ciudadanos, de los gente que vive en Bruselas, son musulmanes. El otro tercio son expatriados, gente que trabaja en la Unión Europea. Y solamente hay un tercio de belgas. La Comisión Europea es el organismo más corrupto, el gobierno, si quieres, más corrupto que existe en el mundo civilizado. Tú comprenderás que los británicos ni vamos a aceptar que un tercio de los habitantes de Londres, aunque ya hay unos poquitos que se les han colado, empezando por el alcalde, pero bien, que vamos a aceptar una situación como la de Bélgica, y muchísimo menos, porque alguien se preguntará, ¿y por qué se quieren marchar estos tíos? Pues señoras y señores, porque el gobierno que nos gobierna desde Bruselas es el gobierno más corrupto del mundo civilizado. Lo decía este señor y lo dice un servidor que ha tenido ocasión de vivirlo y sufrirlo en su propia carne. Bueno, pues fíjense, los ingleses ya se van. Para el 31 de enero ponen en marcha la salida. Galway. Bueno, para no repetir, yo quería decir lo siguiente. Estas elecciones no tenían nada que ver izquierda y derecha, era en otro eje, Brexit. ¿Era Brexit sí o no? Sí, era claramente un referéndum. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos los conservadores sabían que iban a votar, mientras que los de izquierdas, los laboristas, pues algunos sí, otros no, entonces eso hizo, no que subieran mucho los conservadores, realmente no subieron muchos votos, pero la izquierda se derrumbó por completo y ahí es la gran diferencia. Peor resultado desde 1936 o por ahí, ¿eh? Cosas que hay que aprender de los ingleses. Pero, ¿qué quiero decir? A ver, sencillamente una visión más práctica, los ingleses, los británicos, suelen ser bastante más prácticos, sobre todo en la parte económica. Entonces, ¿qué sucede? Esta mañana uno de los primeros tweets que hubo fue el del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitando a Johnson y diciéndole, vente conmigo que aquí vamos a hacer una fiesta. Más o menos por ahí va la cosa. Entonces, sí, le proponen un acuerdo comercial muy ventajoso. Claro, es que ¿qué es lo que pasa? Cuando Inglaterra o Gran Bretaña está dentro de la Comunidad Europea, si quiere hacer algo, tiene que poner de acuerdo 20 y tantos países, esperar 7 meses, 8 meses para tomar una decisión, mientras que si se une a Estados Unidos, es un mercado
no tan grande, pero igualmente dinámico, y la decisión la toman dos, es más, posiblemente uno solo, y él lo que va a hacer es secundarla. Entonces, la practicidad del tomar medidas, sobre todo que la economía ahora es súper más líquida que antes, y el estar mucho más a tono y tomar ese tipo de decisiones de una manera conjunta, dinámica, efectiva, es mucho más fácil hacerla con Estados Unidos que con 28 países, o veintitantos, dentro de los cuales hay de todo. Y va a haber de izquierda, de derecha, afuera, arriba, abajo, de todo. Entonces, para Inglaterra, a nivel estratégico, me parece que es mucho más práctico y mucho más conveniente. Bueno, desde ellos ese ya punto de vista. tuvieron, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el special relationship entre Estados Unidos y el Reino Unido, Sí. que les convertía en socios prioritarios. Lo que pasa es que el Reino Unido debería haber aprendido que ellos siempre fueron un poco el asistente de Estados Sí, Unidos. y van a seguir siéndolo, seguro, pero lo que te digo, ahora poner de acuerdo a 28, donde en España no sabemos qué va a ocurrir. España es el cuarto país, bueno, vamos a ser ahora el tercero, pero Italia tampoco se sabe, está ahí un poco, hombre, eso da mucha más incertidumbre que estar con Estados Unidos, que está bajando el desempleo, que la economía va como un tiro y que a ver, yo como con una visión práctica, a mí me gusta estar con el que va triunfando, por supuesto, por supuesto. ¿Qué me preocupa? Lo que bien decía Centeno, que en 2020-2021 Escocia va a querer por lo menos hacer un referéndum de independencia, y eso aquí es un gran problema, porque se va a explicar de una manera muy retorcida, y aquí vamos a tener un Lo problema van a interpretar serio. mal, pero efectivamente Nicola Sturgeon hoy mismo ya decía que se siente legitimada para solicitar ese segundo referéndum de independencia. No, lo digo por Cataluña y por el país. Y efectivamente, que tenga sentido en el Reino Unido no quiere decir que se pueda luego pero extrapolar que nada tiene que ver con el Claro, caso pero español. ¿quién lo va a decir aquí en España? ¿Qué Pues medios lo van a decir? Nosotros, ¿Qué políticos lo van a nosotros decir? todos los Por días, supuesto, si alguien por nos quiere escuchar, Seguro que sí. será bien recibido. Lucio, ¿cómo lo ves? Pues de acuerdo en casi todo, con las tres intervenciones brillantísimas de mis compañeros de mesa. Únicamente discrepo en un aspecto. Vaya, algún pero tenía que haber. No es un pero, porque puede ser que yo no tenga razón y esté equivocado. Con lo que acabas de comentar tú, Javier, yo repito, desde mi humilde punto de vista, yo no creo que estas elecciones se puedan analizar a posteriori únicamente en clave de Brexit. Creo que es mucho más amplio el análisis que podemos hacer. Yo creo que es la segunda derrota del globalismo, tal y como decía don Roberto, muy acertadamente. Creo que es la segunda derrota del globalismo, junto con la victoria de Trump, del globalismo, y la segunda victoria de los patriotas. La de Trump fue la primera y la de Johnson la segunda. Ha ganado pues, un país que apuesta por la soberanía nacional, que apuesta por la identidad cultural. En este caso, pues es contrario a las políticas en relación a la inmigración, por ejemplo, inmigración ilegal de la Comunidad Europea, que también yo creo que este punto ha influido en las elecciones, y pues es una derrota de aquellos países, de todos estos actores globales que apuestan por un mundo sin fronteras y una apertura de las fronteras de todos los países. Es decir, que la inmigración ilegal pues campe por sus anchas, en este caso en la Unión Europea. Repito, creo que se demuestra pues que no está muerto pues los países que apuesten por, o los votantes que apuesten por la soberanía nacional. Y repito, no creo que se pueda analizar en clave de Brexit únicamente. En cuanto a otro aspecto que ha señalado este señor, al cual le has hecho la invitación, Paul Gordon, el hecho de que, pues, por ejemplo, los conservadores británicos hayan obtenido el voto tradicional y además, por eso se explica esta mayoría absoluta, y además hayan conseguido el voto obrero, tal como decía el señor Gordon, pues es muy fácil. La izquierda hace muchísimo tiempo que ha traicionado a la clase obrera, que ha traicionado a los colectivos más desfavorecidos, a las clases más humildes. Los ha traicionado desde hace muchísimo tiempo y en estas elecciones se ha podido comprobar una vez más cómo esta clase obrera ya está e incluso está pasando en otros países, pero en estas recientes elecciones pues lo podemos comprobar pues evidentemente de primera mano. Ya están apoyando estas clases, exceptuando, bueno, también en España podría pasar, y yo creo que va a pasar progresivamente,
De hecho, en las anteriores elecciones ya en muchísimos colectivos desfavorecidos, muchísimos barrios obreros, muchísimos barrios, pobres, empobrecidos, han votado a Vox. Por tanto, ya en España este fenómeno se está empezando a producir, pero vamos con retraso. Pero sí que este colectivo obrero del norte de Inglaterra, al que se refería el señor Gordon, ha votado al Partido Conservador porque se siente traicionado por la izquierda. La izquierda ha tomado ya partido por el globalismo, por abrir las fronteras, por crear sociedades multiculturales y sin identidad ninguna, es decir, por destruir la identidad nacional, en este caso, del Reino Unido. Y yo creo que esta es la clave, además del Brexit, por supuesto, esta es la clave de la victoria de Johnson, y sobre todo también porque evidentemente ha sido un rechazo a las políticas de izquierda, como bien han dicho mis compañeros, ha sido un rechazo masivo a las políticas de izquierda, a las políticas de nacionalización de algunas compañías, de algunas empresas, de determinados sectores productivos de la economía que quería efectuar este gobierno laborista, que, como también bien decía don Roberto, no tiene nada que ver con la izquierda española, es mucho más suave, pero aún así es socialismo. Y también ha sido un rechazo masivo al socialismo, en este caso británico. Espero que en España este movimiento, iniciado por Trump, seguido por Johnson, lo podamos continuar también y poco a poco podamos derrotar a esta izquierda que ha abandonado la lucha de clases, ha abandonado apoyar a la clase obrera y está intentando nutrirse de otros colectivos tales como en España, por ejemplo, pues los ocupas, los chiringuitos de ideología de género, los chiringuitos que vienen ahora a continuación, que se van a crear en torno al calentamiento global, los chiringuitos relativos a la ley de memoria histórica y la inmigración ilegal, que en muchos casos ya son votantes a nivel municipal, reales, y futuros votantes a nivel nacional, en cuanto obtengan la nacionalidad, muchos inmigrantes ilegales, y estos son los colectivos de los que se está nutriendo la izquierda en España para ganar las elecciones y mantenerse en el poder. Son auténticos traidores, y me alegro mucho, independientemente del perfil de Johnson, independientemente de que el Brexit sea positivo o no, pero me alegro muchísimo de esta victoria, porque es, repito, reitero, la segunda victoria de los patriotas contra los globalistas. Fíjate, perdona, que Lucio, Johnson arrancó la campaña con un autobús que decía: Europa se lleva de Inglaterra no sé cuánto, creo que eran 350 millones de libras al día. O sea, el mensaje inicial de él era: Europa ens roba. No sé si os suena algo. Entonces, claro, cuidadito con ese concepto de este me roba, este me quita. El señor de Cataluña diciendo que los hospitales en Cataluña están colapsados porque los españoles van allí a atenderse. O sea, cuidado con eso, porque más que positivo puede ser muy negativo para España, sobre todo en estos momentos. Sí, claro. Yo creo que hay que comunicarlo muy bien y con mucho cuidado. Dudo mucho que en España ya nadie se crea esa patraña de los separatistas. Ellos sí. Ya no se lo cree nadie. Ojalá. Bueno, ya se encargarán las televisiones de que se lo crea la gente. Exacto. Javier, no precisamente por la tuya, sino por otras que, bueno, pues que tienen como mínimo la misma fuerza. Yo sigo pensando que no es como español, ya al margen de cómo les pueda ir al Reino Unido y en concreto a Inglaterra, yo creo que para los españoles no es una buena noticia el resultado del Brexit. Y no lo es porque, bueno, Europa de algún modo se ve debilitada. España, Inglaterra o el Reino Unido no es España, es decir, ellos sí pueden salir del Brexit o de la Unión Europea. Ya veremos cómo les va, pero de hecho pueden salir. España no puede salir de la Unión Europea. Nosotros necesitamos una Unión Europea distinta, pero mucho más fuerte de lo que hasta ahora tenemos o que hemos mantenido. ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos ir? Pues porque tenemos una deuda que como mínimo es el 100% del PIB y probablemente sea pues el 120 o el 130. Es decir, la salida para nosotros sería en este momento catastrófica. ¿Habría sido catastrófica hace 10 o 15 años? Probablemente no, pero hoy nuestra salida sería catastrófica. Si por otro lado, y desde luego yo creo que Europa pues queda relativamente mermada porque, bueno, el Reino Unido
pues sí, excepto en la primera parte, en los primeros inicios, siempre ha estado allí de una manera muy particular, pero yo creo que el Reino Unido aportaba a la Unión Europea y aportaba incluso en términos, vamos a decir, ideológicos, en términos cada vez poniendo frenos a la burocracia, intentando liberalizar más los mercados, poniendo menos trabas, etcétera. Cosa que ahora, pues esa influencia no la vamos a tener el resto de los europeos. Y si a eso unimos lo que ya habéis dicho 2 o 3 veces y que yo simplemente quiero decir, que el tratado, el Acta de Unión de 1707, al final se podía considerar un tratado internacional, porque eran 2 estados completamente soberanos, eran 2 que se unen. Así ¿no? es, como su nombre indica, Reino Unido. Claro, que se unen, ¿no? Pero que vivían separados. Escocia fue un reino soberano durante 300 años, si no me equivoco, 3 siglos. ¿Qué tendrá que ver? Allí sí que hay derecho de autodeterminación. ¿Por qué? Pues porque su propio régimen interno está reconocido. Yo aquí muchas veces me habréis oído decir que si Cataluña algún día se independiza de España, será por la vía de los hechos, jamás del derecho. Incorrecta expresión. Cataluña no se puede independizar, ya es independiente en España. Bueno, si se separa, si se hace una secesión. Sí, al final, si constituye un Estado es. Independiente de España, al final un Estado soberano, será por la fuerza o por la vía de los hechos, jamás por la vía del derecho. No le asiste ni el derecho internacional ni el derecho, vamos a decir, doméstico a Cataluña para independizarse, es decir, para ejecutar o aplicar el derecho de autodeterminación. No es así, pero lo vamos a estar escuchando constantemente a partir de ahora en los medios de comunicación, y eso es peligrosísimo. De Cataluña tendremos ocasión de hablar. Ya saben que esta noche les estamos preguntando, ¿creen ustedes que es lícito que Escocia opte por separarse del Reino Unido ante este Brexit inminente? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Pequeña pausa y entramos en política nacional. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Muy bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial, ¿eh? Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas.
tu aliado voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. Es lícito que Escocia se separe del Reino Unido si se lleva adelante el Brexit. Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Entramos ya en Crónica Nacional, donde siguen las negociaciones para la formación de gobierno. El presidente de Esquerra Republicana, el sedicioso encarcelado Oriol Junqueras, lo ha dejado claro. Si no hay mesa de negociación entre gobiernos, votaremos no. Lo ha dicho desde la cárcel de Lledoners, donde se encuentra cumpliendo condena y donde le ha ido a visitar el periódico La Razón para hacerle una entrevista. Es bastante peculiar que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, esté negociando el apoyo para su investidura con alguien que está en la cárcel. Pero bueno, es lo que hay. Así es, Oriol Junqueras, desde su celda, es el que marca la pauta que debe mantener Esquerra Republicana y lo que exige es eso, concesiones de Pedro Sánchez a cambio de facilitar su investidura. Y Sánchez parece haber recogido el guante, porque si antes hablaba de conversar dentro de la Constitución, ahora ha cambiado de discurso. Este mediodía, en una rueda de prensa en Bruselas, ha evitado mencionar la Constitución y ha insistido en el diálogo como método para resolver lo que ha llamado conflicto político de Cataluña. Yo creo que el diálogo debe ser el método para resolver conflictos políticos como el que se vive ahora mismo y, en segundo lugar, el marco pues tiene que ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas que tenemos. Pero hay más indicios. Por ejemplo, el Gobierno no ha tomado todavía una decisión para impugnar la resolución aprobada por el Parlamento para votar sobre autodeterminación a pesar de la suspensión del Supremo. Pero sí, en cambio, ha recurrido al Consejo de Estado para echar atrás la iniciativa de Vox en la Asamblea de Madrid para ilegalizar los partidos separatistas. Y Sánchez ha acatado lo que pedía Esquerra, que hablase con Quim Torra. Por eso, el presidente en funciones se ha inventado esa ronda de encuentros con presidentes autonómicos para camuflar entre ellos al de la Generalitat de Cataluña. Oriol Junqueras sabe que si facilita la investidura de Sánchez, pero Quim Torra y el fugado Puigdemont se oponen, ellos, Junts per Catalunya, se ganarán el voto separatista en unas eventuales autonómicas catalanas. Sin embargo, si a Esquerra le acompaña Junts per Cat en ese apoyo, lo podrán vender ante el electorado como un gesto necesario para seguir con su camino hacia el autogobierno. O sea, que no se quiere quedar solo en ese órdago. Ante estas circunstancias, el presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido de la necesidad de buscar otras opciones para evitar que Sánchez tenga que depender de los separatistas. Pedro Sánchez deja muy claro que quiere gobernar con Podemos y hoy Junqueras le deja muy claro cuáles son las reivindicaciones que Esquerra en esta negociación le va a plantear. Por eso yo ya he dicho que tiene otras opciones de antiguos socios, tanto de Ciudadanos, con los que están gobernando varias capitales de provincia y con los que intentó un acuerdo en el 2016 de investidura a nivel nacional, e incluso el ofrecimiento que ya le hizo Unión del Pueblo Navarro en abril, siempre y cuando rompiera su acuerdo con Bildu en la Comunidad Foral. Y a río revuelto va el pescador Iceta
y mete la pata. En una entrevista en Catalunya Radio ha atacado a Quim Torra diciendo que tiene una actitud poco conciliadora. Ha dicho: Torra no encontraría agua en el mar. Sánchez le llamó ayer y no ha servido de nada. Soy más optimista con la negociación con Esquerra que con las llamadas. Y resulta que era mentira. Sánchez no había llamado a Torra, ante lo que el propio presidente de la Generalitat en Twitter ha escrito: el tono y el engaño. Es lamentable. El presidente Sánchez no me llamó ayer, como tampoco descolgó el teléfono en un momento de máxima gravedad en el país cuando yo le llamaba. Es difícil pensar en hacer creíble una negociación que se base en mentiras. Después de eso, Moncloa ya ha contactado con la Generalitat y han pactado una conversación entre Sánchez y Torra el próximo martes a primera hora de la mañana. Por cierto, que Miquel Iceta ya ha dicho que él avalaría una mesa de negociación entre gobiernos, aceptando así las exigencias de Oriol Junqueras desde la cárcel. Y Iceta ha iniciado hoy, por cierto, también el 14º Congreso del PSC, modificando la ponencia política para incluir la definición de España como nación de naciones. No es algo nuevo, pero es significativo que ahora se le quiera dar tanto protagonismo. Solo basta con leer los estatutos de autonomía. Hay 8 comunidades autónomas en cuyos estatutos de autonomía se definen como nacionalidad o como nacionalidad histórica. Y si España es una nación y Cataluña es otra, y puede haber otras que se definen como tales, es obvio que España es una nación de naciones. Ya que nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿El acuerdo ya está hecho, don Roberto? ¿Ya está hecho el acuerdo? ¿Ya van a contar con el apoyo de los separatistas? ¿No? ¿Están en ello? ¿Se están pegando entre los separatistas? ¿Qué pasa? Vamos por partes, si te parece. Vamos por partes. Primero, señoras y señores, a ver si nos aclaramos. Punto número 1. Cataluña jamás de los jamases ha sido una nación. Era un condado del Reino Franco, una marca del Reino Franco, con condes francos que dependían del rey Franco. En un momento determinado, por un matrimonio, se une a Aragón, que sí era un reino, y pasa a formar parte del reino de Aragón, y después forma, a partir de los reyes católicos, pasa a formar parte de España. La pamema que cuentan estos miserables y que les enseñan a los niños en los colegios y les engañan de cuando los españoles les invadieron, aquello es absolutamente falso, porque se trató de una guerra de sucesión donde ellos apoyaban, ellos y otras provincias, apoyaban a un rey, al rey de la Casa de Austria, y otras provincias españolas apoyaban al rey de la Casa de Borbón. No era una guerra de independencia, sino de que apoyaban a un rey diferente y perdieron, pero nada más. Primer punto. Segundo punto, no existe en ningún país civilizado el derecho a la autodeterminación. Eso no existe en ninguna parte. En el único sitio, los dos únicos sitios donde existe esa posibilidad, porque se pactó por ley, son entre Gran Bretaña y Escocia, y en Canadá, entre la zona francesa, francófona, y el resto de Quebec. Entre Quebec y el resto de Canadá, donde lo han perdido, y por cierto, el presidente de Canadá ha prohibido la entrada en Canadá a este miserable cobarde que anda escondido por ahí, que se llama Puigdemont. Tercero, no hay ninguna constitución en el mundo, ni en el civilizado, y no les digo nada, ni el sin civilizar, porque hasta Maduro tiene una constitución, y los Castro tienen una constitución, no se vayan ustedes a creer. Bien, en ninguna constitución del mundo, civilizado y sin civilizar, son legales partidos cuya objetivo es la destrucción de la nación. Eso solo ocurre en España, y solo se les ocurrió a estos personajes siniestros de la transición que no tenían ni la menor idea. Ninguno de ellos, empezando por Adolfo Suárez, no tenía ni la menor visión de estrategia política. Mi amigo Camilo José Cela, cuando vio la Constitución, la tiraría al suelo y dice: ahí os quedáis. Si tuvieran vergüenza y honor los que han escrito esta pamema que va a ser la destrucción de España, se pegarían un tiro. Ninguno se ha pegado un tiro. Bien, estos son las primeras cosas. Y aquí paso a lo siguiente. Acabamos de ver al señor Casadín. Vamos a ver, dice Casadín. Bueno, lo que tiene que hacer el señor
el señor Sánchez es pactar con otra gente que ha pactado, pero no pactar con los enemigos de España, es decir, los que tratan de traer a España una república bolivariana, y acabar con todas las libertades y destruir España, cosa, Iglesias, que no les pasa a tus amigos los ayatolá ni a tu amigo Maduro, porque si alguien quisiera romper Venezuela o romper Irán, lo colgarían de las farolas de Teherán o de Caracas. Eso, a ver si te enteras. Bien. Bueno, vamos a ver, Casadín, dices, no, lo que tiene que hacer es pactar con estos otros, es decir, con Ciudadanos y con algún otro pequeñito que también le ha apoyado. Pero bueno, ¿tú nos tomas por tontos o qué pasa, Casado? A ver, ¿tú es que nos tomas por imbéciles? Si tú no te abstienes, eso es imposible. Entonces, ¿a qué narices estás diciendo a la gente que forme gobierno de otra manera si tú no te mojas y te abstienes? ¿Te vas a abstener? Has dicho que ni por el forro. Entonces, ¿de qué narices nos cuentas? Es que nos tomas por imbéciles. Y ya lo último. Resulta que en la Comunidad de Madrid el Vox ha pedido que se declararan anticonstitucionales, que se declararan ilegales aquellos partidos que quieren la destrucción de España, como ocurre, como acabo de decir, en todo el mundo mundial, el civilizado, el sin civilizar y el medio pensionista. ¿Y qué habéis hecho vosotros, Casadín? ¿A vosotros os parece bien que los partidos que quieren la destrucción de España estén incluidos en la Constitución y se les permita votar y además se les dé un plus de 5 votos, que los votos suyos valen 5 veces más que los de los patriotas españoles? Claro que sí, porque así habéis sido vosotros los que cuando nos robasteis la democracia, porque nos robasteis la democracia en la transición y nos obligasteis nos impusisteis una oligarquía de partidos, porque el régimen del 78 es un régimen oligárquico de partidos sin separación de poderes, a ver si nos enteramos de una vez, bueno, lo habéis hecho, y cuando habéis tenido el poder, con el miserable traidor de Mariano Rubio, de Mariano Rubio, perdón. De Mariano Rubio, hombre, yo creí que iba a hablar de Rajoy, como siempre. Mariano, qué gran hombre, ha tardado usted casi una hora en mencionarle. Qué mal le trataron. Voy a pedir a nuestros compañeros de realización que guarden este momento, porque ha tardado casi una hora en mencionar a Mariano Rajoy, porque ya saben ustedes que a don Roberto se le pregunta a la hora y contesta metiéndose con Rajoy. Pero bueno, mira, ya le hemos entendido. A ver, Galvez, ¿cómo vemos el tema de la negociación catalana? Que ellos en ese momento pudieron cambiar la Constitución, porque tenían votos suficientes para ello, y no lo hicieron. No vuelva al 78, que en tiempo real tardamos mucho en explicarlo. ¿Qué nos estás contando? Y déjame decir una última cosa. Vamos a ver, tienes un alcalde en Madrid, que le ha votado la gente del PP para hacer una política completamente distinta a lo que hacía la radical izquierdista, enemiga de España y enemiga de todo, Carmena. Y bueno, aquí estáis pegando gritos con los chiringuitos feminazis y las feministas y los violencia de género y no sé qué, y resulta, señoras y señores, asómbrense ustedes, que el nuevo alcalde de Madrid, el señor Almeida, ha mantenido la subvención de 417.000 euros a toda esta gente chusma de feminazis y de chiringuitos que están defendiendo lo que están defendiendo, la izquierda radical. Hombre, Almeida, que no te han votado para eso, no engañes a tus electores. Deje en paz a Almeida, que estábamos hablando de Cataluña. Aquí ustedes también se han dado cuenta, a que Roberto Centeno tiene un problema con el PP, ¿verdad que sí? No soy solo yo, ¿no?, quien se da cuenta de esas cosas, no, me parecía. A ver, ¿cómo está el tema del pacto con los catalanes? Vamos a ver. Yo, apoyando lo que dice don Centeno, no estoy muy contento con el papel del PP en este momento y en el momento anterior, pero tampoco con el de Vox. Y te explico por qué. Claro. A ver, yo en enero, febrero le hablé a varios dirigentes de Ciudadanos de nivel más o menos alto, por no decir nombres,
y les dije, chicos, el ego es el enemigo de cualquier político. El ego es el enemigo de cualquier político, sobre todo en España se los come vivos. En el momento que Albert Rivera se dejó de ver vicepresidente y se vio presidente, se acabó Ciudadanos. Él pudo haber sido el vicepresidente eterno, haber sido vicepresidente con el PSOE, con el PP, y al verse presidente y al decir yo sí puedo, pues nada, empezó a intentar comerle al PP y se lo comieron por todos lados. ¿Qué sucede ahora? Ahora resulta que el Partido Popular, que se puede abstener, como bien ha dicho don Centeno, no se puede abstener, porque si se abstiene, Vox va a ser la oposición y Vox va a decir, este está de presidente con los independientes porque el PP se abstuvo. La única manera que tiene el PP de abstenerse es que Vox también dé un paso adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que lo primero no es el país, lo primero no es España, lo primero es el partido. Lo primero es el partido y lo primero es el presidente del partido. Completamente de acuerdo. Es eso. Entonces, si PP y Vox dicen, nos abstenemos los dos, ¿qué va a decir Pedro Sánchez? Es que lo ponen así. Lo ponen aquí, lo ponen en un brete. Y de ahí en adelante la política en España va a cambiar un montón, pero el partido es primero. Porque Vox ahora ve la oportunidad de pasar al PP y el PP dice no porque me va a pasar Vox. Y por eso vamos a tener el gobierno que vamos a tener de independentistas, de Bildu, de no sé cuánto, sencillamente por el ego y por tener el partido primero y no el país primero. Esa es mi humilde opinión. Cuidado y se les queda cara de Albert Rivera a los dos. Cuidado, Lo dijimos el primer día, tú lo sabes, Javier, que la única fórmula posible es la del 130, es decir, un gobierno de Sánchez con 2 ministros de Ciudadanos, en donde, porque además a Sánchez que le da igual Juana que su hermana, es decir, mientras él siga gobernando probablemente le daría exactamente igual, y con dos ministerios para controlar dentro de lo poco que se pueda ese gobierno y con una serie de condicionantes que habría puesto la derecha, era la única posibilidad para los españoles de salir de este enorme embrollo. La traición solo se consuma por parte de quien no te lo esperas, porque si no, no te pueden traicionar, ¿no? Yo, que soy un votante de centro-derecha, solo me puedo encontrar o ver traicionado por la derecha en España. Y a la izquierda, yo no tengo nada que esperar de la izquierda, mucho menos de Pedro Sánchez. ¿Qué vamos a decir de los independentistas? Que incluso yo tengo escritos en prensa nacional cuestionando la constitucionalidad. Ya no que tengan que ser o no, tengan que estar ilegalizados. No, es que probablemente, de acuerdo al artículo 2 y de acuerdo a los estatutos de cada uno, fundadores de cada uno de los partidos, esos partidos que en su seno está la secesión de España, la independencia, ya no son constitucionales. Luego, es que son partidos que no son constitucionales. Pero en todo caso, la traición, para mí, viene por parte de quienes se han envuelto en la bandera de España, hablando de lealtad, hablando de patriotismo, campaña tras campaña, llevamos ya 3 campañas o 2 campañas, diciendo que Sánchez nos va a llevar al abismo, que con Sánchez y los nacionalistas y los comunistas vamos al abismo, y ahora que depende de quienes viven ya, porque ya viven de esto, de quienes se han pegado 2 campañas enteras electorales diciendo que España, 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 España. O sea, ahora España os importa una M. O sea, preferís que España se vaya a hacer puñetas por no absteneros y dejar gobernar a Sánchez de una manera controlada con Ciudadanos. O sea, para mí es una traición como pocas veces la derecha ha podido hacer. Y acabo concluyendo con lo que decía al principio de su intervención Centeno. Esto solo se puede cambiar, a mi modo de ver. Aquí no queda otra solución que una reacción. No sé lo que costará, no sé lo que se tardará, de la sociedad civil, para promover un cambio lo antes posible de la ley electoral, para que finalmente, en vez de haber casta como hay en este momento, como hay y como habrá, porque la nueva política es más vieja que incluso la vieja política, y lo hemos visto durante todos estos años. Mientras eso no suceda, yo no le veo solución a este país, no la tiene, porque la derecha acaba de traicionar a todos sus votantes, enteros, y cuando digo la derecha me estoy refiriendo, como tú decías, al PP, por supuesto, pero también a Vox. Lucio. Pues es posible que... Ciudadanos, termino, y Ciudadanos, perdona Javier un segundo, y Ciudadanos está reaccionando ahora
después del bofetón que se ha dado, o sea, que se dio. A golpe se a aprende. posteriori, claro, Por eso. porque por lo que tú decías, el señor Rivera se pasó a sus votantes, se pasó a los españoles por el forro de sus caprichos, y ahí está. Y bueno, le salió mal, pero en todo caso, fijaos dónde lo ha llevado. O sea, si están acertando es porque han rectificado. ¿Cuánto tardarán en equivocarse? Pues yo creo que poco. Probablemente la teoría que acabáis de exponer sea correcta y sea la única manera de evitar el gobierno del Frente Popular Independentista. Ahora bien, tal y como habéis dicho, muy acertadamente, debería pues ir conjuntamente con un pacto programático que eliminara de raíz cualquier acuerdo con los independentistas, en todas las regiones, y acabar de una vez con el poder del independentismo. Yo creo que esta sería una solución y igualmente, como habéis dicho perfectamente, pues debería ser conjunta, es decir, debería ser una solución pues propuesta por los tres partidos del centro derecha, también por Ciudadanos, porque evidentemente, como tú bien has dicho también, Javier, el PP sin Vox no lo haría. Es un suicidio. Por tanto, obviamente. debería ser conjunto. Estoy de acuerdo, aunque no es una solución que nos guste a ningún votante del centro derecha, como soy yo, pero probablemente en las circunstancias que estamos actualmente, pues creo que sí sería la solución. Respecto a Iceta, pues con su hipocresía habitual, pues está definiendo la estrategia actual de la izquierda. Porque, primero, este señor es el diseñador de todo el proceso de negociación que se está llevando a cabo con los independentistas. Y segundo, lo que no quiere decir es que la izquierda quiere mantener el independentismo vivo. Por tanto, esto también se contradice con lo que acabamos de comentar, pero es que es cierto. La izquierda, el PSOE ahora mismo, no tiene poder suficiente para ganar unas elecciones. Ellos lo saben, no tienen redes clientelares suficientes para que les lleven a una mayoría absoluta. Por tanto, los independentistas son sus socios naturales y no quieren bajo ningún concepto que desaparezca el independentismo, que se anulen estos partidos. Por tanto, quieren mantenerlo a toda costa. Este es el problema. Por tanto, el acuerdo programático al que os referís debería ir sujeto a, pues, incluso a modificar la ley electoral y acabar de una vez con el poder del independentismo. Esto sería una solución ya no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Me parece muy bien lo que acabáis de comentar, estoy de acuerdo. Y otra de las posibles, otro de los problemas, no solución, sino un hándicap que podría suponer pues el fin de la negociación, por lo menos en el corto plazo, y por supuesto que no se consolidara el gobierno del Frente Popular Independentista al margen del pacto al que hemos aludido, al que habéis aludido vosotros mejor dicho, pues sería una posible discrepancia entre ERC y Junts per Cat, porque otra cosa no se me ocurre. Recordemos también a Iceta que si Sánchez se ha puesto en contacto con Torra ha sido porque lo ha exigido así Ezquerra. En cualquier otro caso quizá no se hubiera puesto en contacto con él, puesto que sus votos no les hacen falta. Pero ¿qué ocurre? Que Ezquerra no quiere, pues como tú bien has dicho, Javier, no quiere aparecer solo en la negociación y que Junts per Cat se mantenga al margen, sobre todo porque podría convocarse unas elecciones autonómicas en Cataluña en breve y, por supuesto, la prioridad de ambos partidos es ganar las elecciones autonómicas en Cataluña, incluso antes que conformar un gobierno de Frente Popular Independentista. Por este motivo, Ezquerra ha exigido que Torra entre en la mesa de negociación. Sí, que se moje igual que él. Exactamente, para que ninguno de los dos pueda sacar rédito electoral ante unas posibles futuras, a corto plazo, elecciones catalanas. Por tanto, tampoco lo ha dicho Iceta, pero es que es una imposición otra más de Ezquerra a la que ha cedido Sánchez, porque Sánchez está dispuesto, si no se produce este acuerdo al que habéis aludido vosotros, este posible acuerdo, si no se produce esta propuesta del centro-derecha, pues está dispuesto a conceder cualquier concesión al independentismo. Por tanto, y ya lo estamos viendo, porque era reacio a reunirse con Torra y ahora lo va... ¿Pero qué impresión tenéis? ¿Tendremos gobierno socialcomunista con el apoyo de los separatistas? Yo creo que sí. Yo creo que hay muchas posibilidades. ¿Tú crees que no, Roberto? ¿Por qué? No, vamos a ver. Ojalá no. Esto, lo que habéis dicho los tres, es muy razonable. Tiene mucho sentido,
pero yo lo que creo que están pensando otras personas es en otra historia muy distinta, porque nos estamos olvidando de temas muy esenciales. Nos estamos olvidando del Tribunal Constitucional, nos estamos olvidando del Tribunal Supremo y nos estamos olvidando del rey. Bien. El señor Sánchez está dispuesto, hemos visto, a vender a España y a su propia madre y a lo que haga falta. Bien, en un momento determinado les dará a estos traidores y a esta organización criminal, que es así como la definía el Tribunal Supremo, hasta que se rajó y se bajaron los pantalones y pasó lo que pasó, pero es una organización criminal, una organización de tipo nazi, porque la persecución que hacen de los catalanes no nacionalistas es la misma que hacían los nazis de los judíos. Bien, pero llega un momento y hacen el pacto. Y en ese pacto ya tienen que figurar cosas negro sobre blanco. Ese pacto va a ser anticonstitucional, tal como está puesto, va a ser anticonstitucional. ¿Qué van a hacer algunos partidos? ¿O qué pueden hacer algunos partidos? O si quieres, ¿qué va a hacer Vox? Vox, lo ha dicho muy claramente Santiago Abascal, si eso tiene lugar, es la guerra institucional. Es una declaración de guerra institucional. Y entonces, ¿qué significa esto? Que van a ir contra ellos por tierra, mar y aire. ¿Qué significa por tierra, mar y aire? Primero, el constitucional. A ver cómo narices el constitucional, a pesar de su composición de magistrados, muchos de ellos indignos. Hemos visto recientemente en una decisión que tuvo que tomar. A ver cómo narices el Tribunal Constitucional da por bueno un gobierno para romper España. ¿Eso cómo se come? ¿Eso cómo se come? ¿O para qué está ahí el Tribunal Constitucional? El Tribunal Supremo no sé lo que va a hacer. Yo creo que deben estar bastante avergonzados de lo que han hecho, porque, bueno, lo que los fiscales le han dicho al presidente de la Sala y a todos sus demás magistrados, los han puesto a caer de un burro de una manera increíble, dentro del lenguaje más o menos educado que mantienen entre ellos, pero los han puesto. Sí, les han dicho claramente que eso era rebelión y no sedición. Efectivamente. Y luego está Su Majestad el Rey. Su Majestad el Rey tiene muy poquitas funciones. Una función que tenía, digo tenía porque la tenía y no la ha cumplido, era el mediar entre instituciones en caso de conflicto entre ellas. Cuando se ha producido el mayor conflicto entre la comunidad catalana y el gobierno de España, o el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España, el rey tenía la obligación de haber reunido a la Generalitat, de haber reunido al gobierno de España, haberles escuchado, y en caso de que haber tratado de mediar, y en caso de que no hubiera habido acuerdo, habría decidido él lo que se hacía. Eso está en la Constitución y esa es obligación del rey. La ha incumplido total y absolutamente. La segunda obligación, mejor dicho, la primera, es preservar la unidad de España. Entonces, ¿qué va a hacer el rey? El otro día, en un programa aquí, le oí a una persona, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero ahora me vendrá a lo mejor a la cabeza, esto que es un politólogo venezolano que vive exilado en México o en Miami, que colabora... Rondón. JJ Rendón. No, empieza por C el nombre. Bueno, ahora... No me acuerdo, pero vamos, colabora aquí, yo lo he visto en algunas ocasiones e incluso ha venido aquí. César. Bien, César. hizo una consideración que me pareció increíble, porque viene de una persona que no es un español, es un politólogo del otro lado del Atlántico, pero que ponía el dedo en la llaga. Se refería al hecho de que de que Iglesias, que quiere implantar una república bolivariana totalitaria y permanecer en el poder para siempre al estilo de su amigo Maduro, quería convocar un referéndum sobre la monarquía. En vez de convocarlo, por ejemplo, querido Iglesias, ¿por qué no lo convocas sobre las autonomías? Bien. Entonces, este señor decía,
Claro, es que este no es el problema, porque el que este Mindundi haya dicho esto no tiene ningún valor. El problema es qué va a hacer la monarquía. La monarquía va a defenderse y va a defender a España, o va a hacer las maletas y va a salir corriendo. Te refieres a Pedro Luis Pedrosa, fue quien hizo ese comentario. Pedrosa, efectivamente, Pedrosa. Y claro, es que efectivamente eso es. Entonces, Su Majestad Felipe VI, ¿va usted a defender la monarquía y va a defender a España? Pues damos por sentado que sí, por supuesto. Y le recuerdo, y termino, que es usted el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y España tiene la fuerza y la ley a su lado para poder acabar de un plumazo con toda esta chusma de nazis de la Generalitat. Y si no lo hacemos es porque no se les ha hecho frente ni por el Partido Popular ni por el Partido Socialista. Y mientras votemos lo que votamos en España y tengamos los gobiernos que vamos a tener, mucho menos. ¿Ibas a apuntar algún asunto? Simplemente, de acuerdo como siempre con don Roberto, simplemente yo creo que el proyecto de este gobierno de Frente Popular Independentista, si finalmente se consolida y se conforma el mismo, yo creo que lo que quieren hacer, no, como tú bien has dicho, es implantar una dictadura bolivariana, por supuesto, abolir la monarquía y acabar con el sistema constitucional, independientemente que sea perfecto o imperfecto, yo creo que es bastante imperfecto, pero acabar con el sistema de libertades y nuestro sistema constitucional. Pero yo creo que tienen un plan. Y el plan es no reformar la Constitución, que no lo podrían hacer porque hay dos fórmulas y ninguna de las dos podrían tener vía libre a través de estas dos vías. Sí, pero sí a través de la politización de la justicia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, y a través de leyes habilitadoras, de leyes orgánicas. Estos mecanismos son suficientes para conseguir sus objetivos y, sobre todo, también la autodeterminación. No les hace falta ninguna reforma constitucional. No, es imposible. El Tribunal Constitucional no puede admitir esto, a no ser que prevarique, pero ya han prevaricado. Bueno, pero ahí es donde vos se echaría literalmente a la calle. Eso es una amenaza y el problema es que en España aún no se ha conformado ese gobierno y ya hay gente que está organizando la fuga. ¿Saben ustedes que en muchos despachos fiscalistas y de abogados están recibiendo muchísimas consultas de empresarios y de profesionales que pretenden irse a Portugal? Resulta que en Portugal existen unas condiciones fiscales bastante ventajosas y desde el año 2009 tienen una ley de acogidas de nuevos residentes procedentes de otros países que les facilitan enormemente, especialmente para una lista de profesionales. Ahora les contamos qué es lo que está pasando con esa fuga hacia Portugal. Antes les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Es lícito que Escocia se separe del Reino Unido si se lleva adelante el Brexit? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Muy bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. Ay, ¿te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une.
escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas.